En esta oportunidad vamos a estudiar el artículo 35, que es la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo que se reportan en el formato 2276. Este video es gracias al patrocinio de Piloto, moderno sistema para restaurantes, cafés, cafeterías, discotecas y similares. Si refieres clientes, Piloto te paga 100.000 pesos. Precio del sistema al día de hoy, 90.000 pesos mensuales. Incluye usuarios y facturación post ilimitada. Mayor información en el WhatsApp número 301-341-7183. Esto lo encontramos en la resolución 70 del 2019. Este formato para el año 2020 presenta un incremento en la solicitud de información, y acá para el punto 1 de una vez vamos a ver el prevalidador. Se pide la entidad informante. Cuando vamos al prevalidador, a la columna de entidad informante, pues da la opción de informante general, que aplicaría, por ejemplo, para las personas naturales o jurídicas enunciadas en el artículo 1, por ejemplo, los literales de personas naturales, las personas jurídicas del literal E, las personas naturales o jurídicas del literal F. Entonces, para ellas aplicaría el informante general. Pero ya para los contratos de colaboración o las fiducias, entonces ya están estos otros códigos. Por ejemplo, fiduciarias, mandatario y administración delegada, consorcio, unión temporal, gestor en cuentas en participación. Entonces acá en la primera columna, el formato 2276, se elige cuál es la entidad informante. Continuando acá con el artículo 35 de la resolución 70, ya pide el tipo de documento del beneficiario del pago, o sea, el que recibe la renta de trabajo, el número de identificación, nombres y apellidos, dirección, pagos por salarios, emolumentos eclesiásticos, que son los que se pagan a sacerdotes o pastores, honorarios, servicios, comisiones, pagos por prestaciones sociales, que básicamente ya, y dado el grado de detalle que tiene este formato, serían en condiciones normales la prima de servicios, pagos por viáticos, que estos valores deben de cuadrar lo que es pagos por viáticos y gastos de representación con el formato 1001, que allí hay unos códigos especiales para este tipo de reportes. También pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, cesantías e intereses a las cesantías también deben de reportarse. Y acá en otros pagos se debe reportar, por ejemplo, el auxilio de transporte y las vacaciones, ya que las vacaciones son un descanso remunerado. Por lo tanto, acá les decía que en pago por prestaciones sociales en condiciones normales solo iría la prima, ya que aquí en otros pagos podemos reportar o debemos reportar el auxilio de transporte, también las vacaciones, y acá las cesantías y los intereses de las cesantías, pues en una condición normal de contratación termina de agrupar todos los conceptos que se le pagan a un empleado, y continúa aquí pensiones de jubilación, vejez o invalidez y el total de ingresos. Continuando con el numeral 19, que sería la columna 19, por lo tanto acá todas estas solicitudes de información están en el prevalidador, que tendría 31 columnas para reportar a cada empleado. Aquí en la 19 se reporta aportes obligatorios por salud, 20 aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y aportes voluntarios al RAIS. En el 21 y la columna 21 encontramos aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, aportes a cuentas AFC, aportes a cuentas AVC, que serían las del Fondo Nacional del Ahorro, valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones. Y acá quiero hacer un paréntesis, debido a que el proyecto de resolución que se presentó en enero pretendía incluso agregar dos columnas más. La primera es cotización voluntaria al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, pero esta columna no quedó porque quedó incluida en la 20, como lo vemos acá en la resolución, que dice aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y aportes voluntarios al RAIS. También el proyecto pretendía
incluir información de dependientes económicos y pues en la resolución 23 de marzo del 2021 no quedaron incluidos estos dos renglones y en este momento los prevalidadores que ha publicado la Administración de Impuestos en su sitio web pues incluyen estos renglones. Aquí los tengo sin valores, por lo tanto cuando vayan a elaborar la información exógena pues deben de descargar un nuevo prevalidador que la administración deberá colocar disponible, ya que estas columnas pues no quedaron reglamentadas en la resolución 23 que modifica la exógena para el año 2020. Para los puntos 25 al 27 que nos habla de los pagos realizados con bonos electrónicos o de papel, cheques, tarjetas, vales, apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el Estado o financiados con recursos públicos para financiar programas educativos, y los pagos por alimentación mayores a 41 VTs, debemos de leer el parágrafo 1 que nos dice: los valores a que hacen referencia a los numerales 25, 26 y 27 de este artículo se consideran de carácter informativo y deberán estar incluidos en los pagos de rentas de trabajo y pensión en el concepto que corresponda. Por lo tanto, acá pues ya cada entidad mirará si son viáticos, si son sueldos o si son otros, y si constituye unos salarios, porque hay que tener mucha atención con estos renglones, ya que son informativos, pero lo que hacen es discriminar lo que reporto en columnas tales como salarios, tales como otros pagos o como viáticos. Entonces acá debemos de tener especial atención con estos. Y continuamos con el 28, pagos por alimentación hasta 41 VTs. Y antes de continuar con los numerales, vamos a mirar el parágrafo 2, ya que estuvimos mirando el parágrafo 1, que nos dice: las casillas de valores son de obligatorio diligenciamiento. En caso de no tener ningún valor, se debe diligenciar 0. Para que tengamos presente esto, si en algunas de las casillas de valores no tenemos ningún valor, pues debemos de colocar el número 0. El parágrafo 3 nos dice: los valores correspondientes al IVA y la retención en la fuente a título de IVA asociados a pagos de rentas de trabajo deberán ser reportados en los formatos de pagos y retenciones correspondientes. Eso quiere decir en el formato 1001 va el IVA y las retenciones a IVA que puedan presentar. Por ejemplo, una persona natural puede emitir una factura con IVA y el que lo contrató le debe llevar ese valor del IVA en el formato 1001, en el formato de IVA que corresponda. Y si es en el formato 1001, por ejemplo, la retención de IVA, se debe informar en ambos casos el valor del IVA y la retención en la fuente en el concepto 5016, demás costos y deducciones, diligenciando las columnas de pagos o abonos en cuenta deducibles y pagos y abonos en cuenta no deducibles en 0. Entonces acá hay que tener muy presentes esos dos parágrafos. Continuando con los numerales, el 29 nos dice: identificación del fideicomiso o contrato. El 30, tipo de documento participante del contrato de colaboración. Y el 31 nos dice: identificación participante en contrato de colaboración. Entonces acá, para diligenciar las casillas del 29 al 30, debemos tener presente el parágrafo 5, que nos dice: las operaciones con cargo a recursos del fideicomiso se deben reportar diligenciando la casilla de entidad informante en el concepto 2, que ya los vimos al inicio del video, y lo correspondiente en la casilla de identificación del fideicomiso o contrato. Las casillas de tipo documento de identificación del participante del contrato no se diligencian para el caso de las fiducias. Y continúa el mismo parágrafo 5 diciendo: las operaciones con cargo a los contratos de colaboración empresarial se deben reportar diligenciando las casillas de entidad informante. Y así es acá, por ejemplo, un consorcio, unión temporal, un contrato de mandato o cuentas en participación,
el tipo del documento de identificación del participante del contrato según corresponda y la casilla de identificación del fideicomiso o contrato no se diligencia. Entonces aquí cuando es un contrato de colaboración no se diligencia la casilla de identificación del fideicomiso o contrato. Y acá pues termina este párrafo diciendo las demás operaciones se deben reportar diligenciando en la casilla de entidad informante el concepto 1, informante general, como lo vimos también al inicio del video. Las casillas de identificación del fideicomiso, contrato, tipo documento, de identificación del partícipe del contrato de colaboración no se deben diligenciar, pero cuando el informante es un informante general. Cuando sea una fiducia o un contrato de colaboración, pues sí se deben de diligenciar teniendo en cuenta los dos incisos anteriores del parágrafo 5. Ahora vamos al prevalidador tributario para ya terminar esta clase donde tenemos la información. Recordemos que como acabamos de ver para el informante 1 general, estas últimas tres columnas son las que no se diligencian, que lo acabamos de leer. Y también deben descargar el último prevalidador de la página de internet. También en la clase, creo que es la 9, sección 9, prevalidador, está el link donde pueden descargar los prevalidadores. Siempre que vayan a elaborar la exógena les recomiendo que descarguen el último, ya que esta columna que le coloco acá de pendientes que pedía sí o no con el número 1 o 2 no quedó en la resolución 23 de marzo del 2021, por lo tanto deben de realizar la descarga del último prevalidador. Entonces acá vamos a generar XML y debemos de verificar el número del consecutivo que tenemos, en este caso sería el consecutivo 11, y le damos generar XML para que el prevalidador lo genere y queda alojado donde tenemos el prevalidador en la carpeta de salida. Hasta acá esta clase, muchas gracias.